Todo comienza con un grupo de 6 aventureros quienes están intentando vencer a un duende, pero aunque sea solo uno no pueden hacerle un rasguño debido a su inexperiencia, y para saber cómo llegaron a un estado tan lamentable hay que volver unos meses atrás, cuando un grupo de jóvenes son invocados en un mundo llamado Gringar, en donde despiertan en una torre sin recordar nada de su vida anterior, cuanto mucho algunas palabras, pero ni siquiera saben lo que significan. Y entre todos estos jóvenes se encuentra nuestro protagonista, Haruhiro, alguien tranquilo y de buen corazón, que junto al grupo van a un pueblo llamado Ortana, en donde conocen a Brittany O'Brien, el jefe del escuadrón de voluntarios de la Brigada Fronteriza, quien les explica en dónde se encuentran y que esta es una organización que se encarga de acabar con los monstruos o razas que amenazan a los humanos a cambio de dinero, o sea que serían como aventureros, y como necesitan dinero, todos se terminan convirtiendo en aprendices voluntarios, aunque estén un poco preocupados de lo que pueda pasar, ya que si mueren no hay una segunda oportunidad. Bueno, luego crean dos grupos, uno formado por el más fuerte Renji y otro formado por los que quedaron, o sea los chicos, los cuales serían Ranta, el caballero oscuro, Shihoru, la maga torpe, Moguso, el guerrero, Yume, la cazadora, nuestro prota y el líder Manato, un clérigo, una persona alegre y optimista que los chicos no valoran, algo que lamentarán, pero por el momento cada uno escoge una clase para ir a su respectivo gremio, como Haru, que escoge ser ladrón, ya que pensó que sería la mejor opción para ayudar a su inestable grupo, y es aquí donde conocemos a quien será su maestra, la sexy Bárbara, quien lo recibe con una buena llave, que la verdad no sé si es para excitarlo o inmovilizarlo, digamos que las dos. Y luego de algunos días de entrenamiento y que se equiparan con el equipo adecuado, intentan cazar algunos trasgos. No obstante, como no pueden ni con dos, deciden ir a lo seguro e ir solo por uno, así que primero Haru analiza la situación antes de atacar. Sin embargo, es interrumpido por el perro que porta Yume, el cual, está potente. Uf, Dios mío, pero mira esa retaguardia. Bueno, una vez le informa a los chicos, se preparan y empiezan a luchar con el trasgo, pero aunque sea el monstruo más débil, este los derrota con facilidad. Esto ya parece Dark Souls. Y sí, es así como llegamos hasta aquí. Lamentable. Sin embargo, no se dejan desanimar y una vez lo rodean, nuestro prota logra darle el golpe crítico al ser atacado por él, para que luego los chicos lo remataran, o eso pensaban, ya que cuando creían que lo habían derrotado, este intenta escapar desesperadamente, porque aunque sea un monstruo, no quiere morir, ya que después de todo, también es un ser vivo. Sin embargo, Ranta termina acabando con él definitivamente, quedando todos con un sentimiento agridulce. Lo bueno es que al final pudieron conseguir el dinero que necesitaban, pero como no les durará por siempre, solo se lo gastan en cosas muy necesarias. Bueno, mientras cada uno compra las cosas que necesitan, vemos que Manato y Shihoru se vuelven muy cercanos. ¡Ay, qué bonito! Y es así como empieza esta maravillosa historia, llena de sangre, dolor y muchos perros, en la cual veremos cómo un grupo de rezagados terminan convirtiéndose en los más fuertes. Y si tú quieres saber cómo llegan hasta ese punto y ver más a la entrenadora, dale. Te recomiendo que te pongas cómodo, porque esto es Haito Gensou no Gringar resumido. Luego, en la noche, Ranta intenta esperar a la chica mientras se está bañando, ya que dice que si ve algo bonito, seguro olvidará lo que pasó. Y aunque la primera vez las chicas lo echan a patadas, lo vuelve a intentar la siguiente noche, pero esta vez con la ayuda de los chicos, a los cuales convenció tras ver unas 2 buenas razones, jejeje. Pero aunque Moguso se sacrifica por el equipo para poder ver a las chicas, debido a todo el peso, la pared se termina cayendo, haciendo que los descubran otra vez. Lo bueno es que las pudieron ver, lo malo es que Ranta fue el que recibió todo el karma, pero aún así luchó como un soldado. Luego, en otro día, los chicos se disculpan formalmente con las chicas por lo sucedido y otra vez vuelven a golpear a Ranta.
Sospecho que no lo quiere mucho. Después los chicos se preparan para cazar un trasgo. Sin embargo, debido a la lluvia suspenden la misión y así siguen por varios días, quedando otra vez como antes, o sea con cosas que comprar pero sin dinero el cual gastar. ¡Pinche bola de pobres jodidos! Por ejemplo, unos calzoncillos muy bonitos. Es para mejor ventilación. Y es aquí donde Haruhiro se da cuenta de algo interesante, y es que si tanto los chicos como las chicas solo usan ropa interior cuando van a combatir por lo cara que es, eso significa que en estos momentos las chicas no llevan ni tanga. ¿Cómo? Y como esta información vale millones, les hace saber a las chicas que lo mejor es que ellas sí la usen, ya que sería mucha tentación, sobre todo para Ranta. Y una vez el tiempo mejora, el grupo decide ir a la ciudad de Amuro, la que era la ciudad más grande del reino de Arabakia, pero debido a las guerras fue abandonada y ahora es la base de los trasgos. Y gracias a la experiencia que han acumulado, esta vez sí logran acabar con el trasgo con facilidad. Y así siguen los días siguientes, obteniendo muy buenas ganancias, pero no solo logran eso, también consiguen habilidades nuevas, además de aprender a regatear, consiguiendo muchas más cosas a menor precio. ¡Viola! Luego, en la noche, mientras Haru está hablando con Manato, este le dice que está agradecido de que sean sus amigos, ya que siente que antes de ser invocado a este mundo tenía muy pocos, a lo que nuestro prota le dicen que no pasa nada, ya que él también está agradecido con él. Después, a la mañana siguiente, Manato aprovecha que está a solas con Shihoro para hablar con ella, ya que aunque se disculparan por lo del baño, desde entonces ella no ha hablado con ningún hombre, ni siquiera con él. Lo bueno es que al ver su lado amable se terminan reconciliando, y ahora que está mejor que nunca deciden aumentar un poco la dificultad y se enfrentan a trasgos más grandes, además de que así cada uno probaría la nueva habilidad que obtuvieron en sus respectivos gremios, que no son la gran cosa, pero son habilidades muy útiles, como el corte de espalda de nuestro prota o la magia de sombras de Shihoro. Y debido a que Ranta le ha dado el golpe final a varios de estos monstruos, logra obtener su Vice, o sea un demonio que le susurrará al oído cuando haya monstruos cercanos, además de contarle uno que otro chiste, que espero que sean buenos. Luego, mientras descansa, Manato empieza a nombrar las virtudes de cada uno, y que si uno faltara en el equipo no podría ser tan fuerte como lo es ahora. Bueno, todos menos el prota, pero no le preocupa, ya que tendrá muchas oportunidades para preguntárselo después, o eso era lo que creía, porque apenas salen del lugar donde estaban descansando son atacados por un grupo de trasgos, los cuales le tendieron una trampa luego de analizar los sitios que atacaban, y aunque logran escapar gracias a los mapas que hizo Manato, al final uno de los trasgos le termina dando a él. No. Y lo peor es que los demás se dan cuenta de su herida ya muy tarde. Entonces Manato, con la poca energía que le queda, le dice a Haru que cuide a los chicos. Y aunque logran llevarlo con su maestro para que lo traten, ya era demasiado tarde, quedando todos molestos a la vez que impactados. Pero quien más lo está es Shihoro, de cómo pasó todo tan rápido. Y es aquí donde al fin se dan cuenta de lo peligroso que es ser voluntario de la brigada. Y por si ya no fuera suficiente, el maestro y Minato les dicen que tienen que cremar su cadáver, ya que si no se levantará como un muerto debido a la maldición del rey de los muertos que hay en Gringar, despidiéndose así los chicos de su querido amigo. Pero antes, les recomiendo que no se encariñen con nadie de esta historia, ¿vale? Ya que si no se mueren en el anime, de seguro se mueren en la novela. Pero bueno, sigamos con la historia. Una vez el funeral termina, la comunicación entre el grupo empeora, ya que ahora que Manato no está, no saben qué hacer, lo que provoca que empiecen a discutir entre ellos, tanto en el funeral como en un bar que visitan los chicos. Lo bueno es que Maguso logra calmarlos, y mientras están hablando de lo que harán a partir de ahora, Kikawa, uno de los jóvenes que llegó con ellos a este mundo pero que ahora pertenece a un grupo aparte, les hace darse cuenta que Manato murió por culpa de ellos. Y es que al ser quien cubre a los demás, es más que obvio que el enemigo siempre irá por el primero, pero en vez de tenerlo en la retaguardia lo tenían enfrente, peleando con ellos. Y como no podrán seguir sin un clérigo, Kikawa les recomienda una chica que conoce, ya que pese a su personalidad bastante alocada, conoce a mucha gente. ¡Genial!
Y es por eso que al día siguiente Haru decide traer una nueva clériga al grupo, Merry, una chica muy antipática que desde el inicio no le cae bien a nadie, y no es como que no quieran ser sus amigos, es que ella no se deja, como si les tuviera miedo a conocerlos mejor. Ándale. Y todo esto solo pone más furiosas a las chicas, ya que aparte de que ni siquiera lo discutieron con ellas, la traen al día siguiente como si nada fuera pasado. Pero bueno, aún con todas las cosas en contra, los chicos vuelven a la ciudad para cazar algunos trasgos. Y es aquí donde empiezan los problemas, ya que a diferencia de Manato, esta no les colabora en nada que tenga que ver con luchar. Y además de estar en la retaguardia, los cura solo si son heridas de gravedad, pero si es un corte superficial, pues no. Lo que hace que al final no casen a ningún trasgo por la desincronización que había en el grupo causada por Merry. Y cuando los chicos vuelven al bar para pensar cómo van a solucionar esto, aparece Renji, quien luego de enterarse de la muerte de Manato por Kikawa, les da una moneda de oro como regalo. Pero aunque esto ayudaría mucho al grupo, ya que una sola vale 1000 monedas de plata, Haru se la devuelve porque piensa ganarse su propio dinero para que Manato esté orgulloso. Hiciste lo correcto, Bob. Luego, cuando regresan a la posada, el prota va con Yumen para disculparse por no haberles consultado antes lo de Merry. Sin embargo, ella no está molesta por eso, sino por todo lo que se han separado tras perder a Manato. Y es que, aunque es cierto que hizo muchas cosas por ellos, también es cierto que no las hubiera hecho sin ellos. No obstante, una vez arreglan el malentendido, Shihoru los termina viendo en una situación muy comprometedora, lo que le hace pensar que están saliendo. Pero tranquilos, al final aclaran el malentendido tanto con Shihoru como con Ranta, y ahora que se reconciliaron acuerdan hacer todo lo posible para llevarse bien con Merry. Sin embargo, aunque las chicas intentan entablar una conversación con ella al día siguiente, como preguntándole de dónde es o qué desayunó, Devine les llega a decir: ah, mamoncita, Pero aunque parecen que iba a ser otro pésimo día, esta vez logran derrotar a varios trasgos. Y es aquí donde nuestro prota descubre que Merry sí está dispuesta a curar a los chicos, siempre y cuando la batalla haya terminado. Lo que lo hace pensar que los guarda solo para situaciones de suma emergencia. Y por eso vuelve a intentar entablar una conversación con ella. Pero debido a su actitud chocante, tampoco lo logra. Verga. Bueno, para levantar los ánimos, el grupo va al bar de antes para tener un festín, y ahí se encuentran con Merry hablando con un voluntario de alto nivel llamado Shinohara. Luego, cuando regresan a casa, el prota sale un momento fuera para pensar en una posible solución, pero esto solo lo lleva a pensar en dejar su puesto como líder. Sin embargo, antes de que se rindieran, ve una ilusión de Manato, diciéndole que puede hacerlo. Y como no quiere decepcionarlo, al día siguiente coordina mejor el grupo. Y no solo eso, también se da cuenta de que les hace falta un mejor equipo para que trabajen bien, como un casco para Moguson, ya que así no tendría que cuidarse tanto la cabeza y podría pelear con más libertad. ¿Cierto, no? En resumen, al ayudar a uno ayuda a todo, pero eso no es lo único que mejora, sino también la actitud de Merry, quien esta vez protege a Shihoru y ayuda a Ranta cuando están en problemas con los trasgos, lo que hace que nuestro prota quiera saber más de ella, y es por eso que al llegar la noche van con Shinohara, quien les presenta a Hayashi, el antiguo compañero de Merry, el cual les cuenta cómo pasó de ser la chica más dulce a como es ahora. Y es que hace unos meses ellos eran igual que su grupo, llenos de energía, dispuestos a enfrentarse a todo. Sin embargo, eso cambió cuando entraron por primera vez a la mina Sirene a cazar kobolds, y se encontraron con el kobold gigante de manchas negras conocido como Manchas de Muerte, el cual acabó con la vida de 3 de sus compañeros, a los cuales no pudo curar porque usó toda su magia en pequeñas heridas a lo largo del camino. Ya lo sospechaba. Lo que la llevó a pensar que alguien como ella, que no pudo ni salvar a sus amigos, no merece sonreír. Sin embargo, aunque ahora entienden el porqué de su actitud,
tan antipática, eso no significa que los deba tratar como basura, lo que hace que se cuestionen si deben intentar seguir insistiéndole. Lo bueno es que gracias a Shihorun quedan de acuerdo en ser amables para que ella también sea amable con ellos. No obstante, al llegar al siguiente día, el grupo se encuentra con los trasgos que le robaron la daga al prota y mataron a Manato, y aunque Harun casi se altera al verlos, recupera la calma gracias a Yumi. Luego, cuando regresan con los demás, Merry piensa que la quieren sacar del grupo, ya que todos han estado actuando muy raro. Pero es todo lo contrario, y es que Harun, tras contarle la historia de Manato, le pide que se una al grupo oficialmente, ya que al igual que Manato también la considera su amiga, y no solo él, sino todos, disculpándose así por no haber comprendido su situación antes. Incluso Ranta se disculpa con ella. Sí, tal parece que va a nevar. Y aunque al volver también rechaza su propuesta de comer juntos, esta vez les dice algo que no esperaban: nos vemos mañana, haciendo énfasis en que quiere seguir con ellos. Y así poco a poco Merry se empezó a llevar mejor con el grupo, y como siempre cazaban trasgos, se hicieron conocidos como los cazadores trasgos o duendes para los panas. Y sí, el Goblin Slayer estaría orgulloso. Y hablando de él, aquí la luna también es roja. Sospechoso. Bueno, tras pasar varios días y aprender nuevas habilidades, los chicos deciden que ya es hora de vengar a Manato. ¡Quiero venganza! Pero antes prometen nunca más dejar morir a nadie del equipo. Además de que aquí Merry empieza a llamar a Haruhiro Haru, así como yo. Bueno, una vez llegan al lugar de su guarida, empiezan por eliminar a los vigilantes para luego atacarlos por sorpresa, lo que funciona. Sin embargo, cuando están a punto de acabar con el líder, este los lleva a una trampa donde terminan hiriendo a Merry. Hijo de puta. Recordando a los chicos lo que pasó con Manato. Pero antes de que su pensamiento se nublara, actúan rápido para acabar con el líder y hacer que Merry se cure a sí misma, eliminando a nuestro prota al último de los duendes. Pero aunque ellos mataron a Manato, aún así rezan por sus almas, ya que al fin y al cabo solo trataban de sobrevivir, al igual que ellos. Y tras cobrar el dinero de sus tesoros, logran comprar al fin las insignias, convirtiéndose en verdaderos voluntarios. Pero no solo compran la de ellos, sino también la de Manato, para mostrarle que al fin se convirtieron en un buen grupo. Luego, una vez regresan, Haru le cuenta a Merrin que ellos ya sabían lo de su pasado y por eso quiere que se abra un poco más con ellos. Pero aunque les dicen que aún no está lista, les muestra una sonrisa para que sepan que todo está bien. Luego, al día siguiente, el grupo decide tomarse el día libre después de todas las aventuras que han tenido. ¡Vacaciones! Así que aprovechan para hacer cosas que tenían pendientes, como Ranta, que decide ir a pescar, o Yume, que se pone a escalar. Y mientras cada uno pierde el tiempo como quiere, nuestro prota va caminando por la ciudad hasta que se encuentra con Merrin, quien se hospeda en una posada solo para mujeres, donde se queda hablando con ella. Pero al llegar la noche, Kikago les cuenta que debido a que derrotaron a los duendes veteranos, ahora los duendes de Amuro huyeron a la nueva ciudad, quedando esta abandonada, y como no podrán ir por un tiempo, aprovechan la oportunidad para probar un nuevo lugar, la mina Sirene. Eso no es algo bueno, ¿verdad? No. Sin embargo, aunque esto los ayudará a salirse de la monotonía, la verdad es que Merry no quiere ir, ya que volverá a luchar donde murieron sus amigos. Pero aunque no quiere, sabe que tiene que hacerlo para poder superarlo y así seguir adelante. Así que al final decide ir también con los chicos. Y como Haru quiere estar completamente preparado antes de ir, paga para aprender una nueva técnica llamada Spider de su sexy maestra Bárbara. Y mientras entrena con ella de unas formas muy cuestionables, le cuenta que últimamente ha visto una luz que le indica el punto mortal del enemigo que debe atacar, y esta, al escucharlo, le dicen que eso es muy buena señal, ya que ese rayo de luz solo le aparece a los que tengan mucha experiencia, pero que no se puede controlar, solo puede aumentar su aparición. En resumen, si quiere que ese rayo de luz le aparezca más seguido como ella, tendrá que adquirir más experiencia. Toda su lógica me parece bastante buena, ¿no? Y una vez listo, parten en la mañana hacia la mina, en donde los chicos logran acabar con varios kobolds.
Sin embargo, debido al desorden que causa Ranta por querer demostrar que puede con uno él solo, terminan tardando más de lo esperado. Y como no puede permitir que se repita, una vez regresan habla con él mientras todos duermen. Pero es aquí donde descubre que no solo estaba intentando derrotar a un kobold para demostrar lo hábil que es, sino para que vean que le pueden confiar más enemigos a él. Además, si puede derrotar a un enemigo, tendrá más opciones en batalla. Es cierto. Comprendiendo Haru que había pensado más en el equipo de lo que pensaba, pero como aún así no debe tomarse esas libertades, le dicen que la próxima vez lo consulte con él, ya que es muy fácil de malinterpretar. Pero es aquí donde todo empeora, debido a que Ranta se molesta con él tras decirle que es fácil de malinterpretar. Pero eso no es su culpa, sino la de ellos, que ni siquiera lo tratan de comprender, ya que a ninguno le cae muy bien que digamos. Y es cierto, si quieres comprender a alguien, al menos deberías tratar de conocerlo, terminando la conversación con un sabor amargo. Pero bueno, como no puede dejar que esto lo limiten, vuelven a ir a la mina al día siguiente, llegando todos juntos hasta el nivel 4, pero debido a un descuido de Ranta, termina accionando la alarma de la zona, haciendo que todos los kobolds, incluido a Manchas de la Muerte, lleguen al lugar. Oh no. Lo que altera mucho a Merry hasta el punto de casi desmayarse, pero antes de que pasara algo, logra recuperar un poco la calma y guía a los chicos al quinto piso para salir por otra ruta, llegando así hasta las ruinas de un templo en donde descansan un rato antes de seguir, debido a que los kobolds casi no se acercan al lugar. Pero mientras lo hacen, escuchan un ruido cada vez más fuerte, y cuando echan un vistazo se dan cuenta que son los antiguos compañeros de Merry, quienes tras morir se volvieron muertos vivientes por la maldición de Rey de los Muertos, ya que a diferencia de Marathon, ellos no tuvieron ni tiempo de regresar por sus cuerpos. Sin embargo, Merry ya sabían que esto podría pasar, y es por eso que desde hace tiempo aprendió un hechizo para disipar la maldición. Entonces, con la ayuda de los chicos, logran ponerlos a descansar uno por uno. Así se hace. Luego, cuando le dan algo de tiempo a Merry para que los entierre, las chicas mencionan que quieren regresar a casa para poder bañarse. Y cuando Ranta la escucha, se les queda viendo, lo que hace que las chicas piensen que las quiere volver a espiar. Y aunque no lo dijo, estoy más que seguro que sí la pensó. No obstante, por todo el ruido que hicieron, Manchas de la Muerte los termina encontrando. Y aunque intentan huir de él, Haru termina quedando atrás. O eso pensaba, porque antes de que cayera es salvado por Ranta. ¡Qué bien! Pero a costa de que caiga él. ¡Qué bien! Y este le dice a Haru que se vaya con los demás, ya que después de todo no puede permitir que su líder vuelva a morir. Y mientras se regrupan por la salida principal, Ranta logra huir por otra ruta, aunque muy mal herido, escondiéndose así en el ganado de los kobolds. Sin embargo, termina siendo descubierto por uno de ellos. Al mismo tiempo, una vez los chicos discuten cómo lo salvarán, ya que aunque les caiga mal sigue siendo su compañero, baja nuevamente al cuarto piso, volviendo con Ranta, luego de que terminara siendo acorralado por los kobolds. Cuando ya se había dado por vencido, llegan los chicos, logrando sacarlo de ahí justo a tiempo. Y tras curar sus heridas y contarles que pese a todo los extrañaba, siguen su camino a la salida. No obstante, cuando ya parecían que todo había acabado, vuelve a aparecer Manchas de la Muerte, porque no los piensa dejar escapar luego de todo lo que hicieron. Y como sería muy imprudente luchar con él en un entorno tan inestable, Haru se lo lleva al precipicio con él, pero no sin antes decirle a Ranta que se los encarga. Y como Merry no lo quería dejar atrás, se la terminan llevando a la fuerza. Pero cuando nuestro prota estaba a punto de darse por vencido, Ranta le dicen que no se rinda, levantándose nuevamente para luchar contra Manchas de la Muerte. Y aunque todas las posibilidades estaban en su contra, antes de que se quedara sin fuerza, vuelve a ver ese rayo de luz que lo guía directamente a su punto débil. Acabando así con él. Luego, cuando despierta, lo primero que ve es a Merry preguntando que si está en el cielo, a lo que ésta le dice que no, está en casa. Si así es la casa, ¿cómo será el cielo? ¡Hermoso! Bueno,
Luego de que le contaran lo sucedido, descubre que logró derrotar él solo a Mancha de la Muerte, y es por eso que Ranta le da la recompensa por su cabeza, 30 monedas de oro, las cuales no habían repartido porque estaban esperando que despertara, lo que eleva la popularidad del equipo, siendo la primera hazaña de las tantas que eran. Y tras celebrar la victoria y que Renji se disculpara por lo que hizo la última vez, ya que no era su intención ofenderlo, nuestro Prontan va a la tumba de Manato para decirle que por fin se han vuelto un gran equipo. Pero su historia no acaba aquí, ya que tiene muchas aventuras por vivir y así poder ver cómo serán su yo del mañana.